Hola a todos y bienvenidos a este bloque 6 en el que vamos a ocuparnos de la información en la empresa. En realidad nos vamos a ocupar de un tipo de información muy específico, que es la información contable, y lo haremos a través de un par de documentos viejos conocidos de los contables, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias. Pero para no empezar así a palo seco, tenemos que ver antes unas cuantas cosas. La primera, de la que nos ocuparemos, será de conocer cuáles son las obligaciones contables de las empresas, a qué están obligadas por la legislación. Y sí, lo que vemos es que las empresas tienen ciertas obligaciones a la hora de registrar las cosas que les pasan. No pueden hacerlo de cualquier manera, no se trata de publicarlo como las noticias en el periódico, tienen que ceñirse a una forma y un sistema determinados que es la contabilidad. La contabilidad, por tanto, es un sistema de registro e interpretación de la información económica y financiera de las empresas. Y es un sistema que tiene sus normas, unas normas que son de obligado cumplimiento. Para empezar, las empresas deben recoger la información económica atendiendo a 4 principios. El primero es el principio de empresa en funcionamiento, que supone que, salvo casos excepcionales, cuando se crea una empresa, esta va a tener una duración indefinida en el tiempo, como mínimo un año. El segundo principio es el de devengo. Nos dice que los ingresos y gastos de las empresas deben registrarse en el momento en el que se producen y no en el momento en el que se materializa el correspondiente cobro o pago. Por ejemplo, si venden hoy mercancías a un cliente, el ingreso tendrá fecha de hoy, aunque este cliente no pague hasta dentro de un mes. El tercero es el principio de prudencia. Este principio obliga a contabilizar los beneficios solo cuando se producen, mientras que las pérdidas se contabilizan en cuanto son conocidas. La empresa ha de situarse siempre en el escenario más negativo, de forma que si prevé pérdidas debe tenerlas en cuenta, incluso aunque después no se lleguen a producir. Y el último principio es el de imagen fiel, que nos dice que la contabilidad de la empresa debe ser un fiel reflejo de su realidad patrimonial, es decir, lo que dicen las cuentas de la empresa debe ser un reflejo exacto de su realidad. Para llevar la contabilidad, las empresas deben registrar sus operaciones en una serie de documentos, los libros contables. Estos son varios. Tenemos el libro de inventarios, es decir, un registro sistemático de todo lo que la empresa posee, mobiliario, vehículos, ordenadores, herramientas, máquinas, es un listado completo de todo lo que tiene. El segundo es el libro diario, un documento en el que se transcriben de forma diaria, como su propio nombre indica, todas las operaciones económicas que realiza la empresa. No es un libro de redacción libre, sino que tiene un formato técnico muy específico, aunque aquí no vamos a entrar en esos detalles. El tercero son las cuentas anuales. Las cuentas anuales son un conjunto de 5 libros, o más específicamente de 5 documentos, que recogen los hitos más importantes de la contabilidad de la empresa. Estos son el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. Vamos a comentar brevemente estos últimos documentos. Todos ellos conforman lo que se viene en llamar cuentas anuales de la empresa. Es obligatorio confeccionarlas y depositarlas en el registro, donde cualquiera puede tener acceso a las mismas. El primer documento es el balance, al que le dedicaremos algo más de tiempo, un poco más adelante, pero del que ahora diremos que es como una especie de foto fija, en un determinado momento, de lo que la empresa tiene y de lo que la empresa debe. El segundo documento es la cuenta de pérdidas y ganancias. Se trata de un documento que nos informa de los ingresos y de los gastos de la empresa y que, por tanto, nos permite conocer cuáles han sido sus beneficios o pérdidas. También lo vamos a ver con un poquito más de detalle un poco más adelante. En tercer lugar tenemos la memoria. Este es un documento en el que se explican cosas sobre la marcha de la empresa de forma narrativa. Por ejemplo, cómo se han obtenido beneficios extraordinarios o por qué ha habido pérdidas, por qué se han cambiado los criterios de valoración de algunos activos y cuántas otras cuestiones se considere necesario que deben ser aclaradas. El estado de flujos de efectivo es un documento que nos dice qué pasa con el efectivo de la empresa, es decir, qué pasa con el dinero contante y sonante. ¿Es posible que la empresa tenga problemas de liquidez, que sobre dinero en determinados momentos? Bien, pues este es el documento que trata de anticipar todas estas cuestiones. Y finalmente tenemos el estado de cambios en el patrimonio neto.
Este documento nos informa sobre las diferencias entre los activos y pasivos de la empresa, es decir, sobre el valor neto de la misma, que se refleja en su patrimonio neto. Cuando expliquemos el balance, quizá se entenderá un poquito mejor. De momento, hemos estado hablando ya del patrimonio de la empresa, pero no hemos dicho qué es eso. Probablemente todos tenemos una idea intuitiva de lo que es el patrimonio, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo un poquito mejor. Por patrimonio entendemos todos los bienes, derechos y obligaciones de la empresa. Por ejemplo, una excavadora, propiedad de la empresa, es un bien de la misma y por lo tanto forma parte de su patrimonio. Un préstamo que debe devolver a un banco es una obligación de la empresa y también forma parte de su patrimonio. El dinero que aportan los socios cuando se funda la empresa es una obligación con los socios y por lo tanto también forma parte del patrimonio empresarial. Una deuda que debe pagar un cliente es un derecho de la empresa y por lo tanto también forma parte de su patrimonio. Una patente es un derecho de uso exclusivo, propiedad de la empresa y por lo tanto también forma parte de su patrimonio. Igual que las mercancías que hay en el almacén son un bien, propiedad de la empresa, que forma parte de su patrimonio. La mercancía que se compró y no se pagó generó una deuda con alguno de los proveedores de la empresa y obviamente también forma parte del patrimonio como obligación que es. El ordenador portátil que utiliza el gerente es un bien y también forma parte del patrimonio empresarial. Y así podríamos seguir enumerando bienes, derechos y obligaciones de todo tipo que estarían dentro del patrimonio de la empresa. Lo que vemos es que hay cosas que nos gusta tener, los bienes y los derechos, y hay otras cosas que ya no nos gustan tanto, las obligaciones. Parece como si unas fuesen positivas para la empresa, mientras que las otras fuesen negativas. En cierto sentido es así. Una empresa que solo tiene bienes y derechos está en buen estado, mientras que otra que solo tiene obligaciones parece que no está tan saneada. En realidad no es del todo así, pero esta idea intuitiva tampoco es errónea. Es verdad que todas las empresas tienen tanto bienes y derechos como obligaciones. No hay ninguna empresa, por saneada o en buena situación económica que esté, que carezca de obligaciones. Pero también es cierto que cuanto mayor sea la diferencia entre los bienes y derechos y las obligaciones, tanto mayor será el patrimonio neto de la empresa, es decir, su valor. En general, a los bienes y derechos les llamamos activos, mientras que a las obligaciones les llamamos pasivos de la empresa. La diferencia, como hemos dicho, es el patrimonio neto. De este modo, el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. Luego, cuando nos centremos en el balance de situación, veremos la razón de esta igualdad. Los elementos patrimoniales individuales pueden ser agrupados con otros que tengan características comunes. Por ejemplo, una empresa que tenga varios vehículos, como los aquí presentados, podría agruparlos en una única masa patrimonial a efectos informativos. Está claro que al encargado de su mantenimiento y conservación le interesará cada uno de los vehículos de forma individual, pero es probable que al gerente de la empresa no le interese la información individual de cada uno de ellos y, sin embargo, sí prefiera saber cuánto valen los elementos de transporte de la empresa en su conjunto. Le dará igual que el furgón amarillo esté valorado en 12.000 euros, pero no le dará igual saber que la empresa ha inmovilizado recursos por valor de 100.000 euros en el conjunto de elementos de transporte. Quizás sea mejor, desde la perspectiva de conjunto, que la empresa alquile los vehículos en lugar de ser propietaria de los mismos. Cuando agrupamos elementos patrimoniales de similar naturaleza, estamos creando lo que se llaman masas patrimoniales. Esa agrupación puede tener distinto alcance. En el ejemplo, agrupamos vehículos en la masa patrimonial elementos de transporte. También podríamos haber agrupado diferentes máquinas en la masa patrimonial maquinaria, o diferentes elementos de mobiliario, mesas, sillas, armarios, archivadores, en la masa patrimonial mobiliario. Pero incluso podemos ir más allá agrupando esas diferentes masas patrimoniales que acabamos de citar en otra de mayor alcance denominada activo no corriente. ¿Qué tienen en común todos esos bienes que hemos citado de la empresa? Pues en este caso que duran más de un año en la misma. Son lo que se llaman bienes de inmovilizado material o activo no corriente. Con las obligaciones también podemos hacer algo similar. Obligaciones individuales pueden ser agrupadas con otras de similar naturaleza. Por ejemplo, se pueden agrupar los préstamos a corto plazo, los créditos y las deudas con los proveedores
¿Por qué? Pues porque todos ellos son obligaciones o deudas a corto plazo, cantidades que la empresa deberá pagar antes de un año. También podríamos agrupar todas las deudas de la empresa, tanto las de corto como las de largo plazo, en una única masa patrimonial, el pasivo. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues en este caso, para saber, por ejemplo, qué parte de los recursos de la empresa proceden de endeudamiento, independientemente del plazo de devolución de los mismos. En todo caso, son diferentes formas de presentar la información económica con utilidad a diferentes niveles. Si somos los encargados de mantenimiento de vehículos, nos interesa conocer el estado de cada vehículo de forma individual, su valor contable actualizado, su amortización. Si somos un banco que va a prestar dinero a la empresa, querremos saber qué riesgo estamos asumiendo, qué parte de sus recursos proceden del endeudamiento y qué parte deberá devolver a corto plazo. Si somos el director financiero de la empresa, nos gustará saber qué deudas vencen a corto plazo para saber si dispondremos del efectivo necesario para abonarlas. En definitiva, toda la información contable parte de unos hechos individuales susceptibles de ser agrupados para prestar servicios útiles a quien sea necesario. Hemos hablado de patrimonio, de bienes, de derechos y de obligaciones, pero ¿cómo se valoran todos esos elementos patrimoniales? ¿Cuál es el valor en la contabilidad de una furgoneta, de una máquina, de un préstamo, de una deuda con un proveedor? No lo vamos a ver todo de forma exhaustiva, por supuesto, pero vamos a comentar, eso sí, algunas normas de valoración de algunos elementos patrimoniales. Por ejemplo, cuando hablamos de elementos de inmovilizado, que duran más de un año en la empresa, como los vehículos, la maquinaria, los equipos informáticos, el mobiliario y otros, su valoración se hace al precio de adquisición menos la amortización acumulada. Por ejemplo, si la empresa posee una excavadora que costó 70.000 euros, ese será su valor el primer año. Pero a partir de ese año habrá que ir restando la depreciación anual que sufra con motivo de su uso. A esa depreciación anual también se le llama amortización. La amortización acumulada será la suma de las amortizaciones practicadas año a año. Así, al final del primer año, la excavadora ya no vale 70.000, sino 70.000 menos su deterioro por uso o amortización, que se ha cifrado en 10.000 euros. Por lo tanto, su valor al final del primer año será de 60.000 euros. Su precio de adquisición menos la amortización acumulada. El segundo año se produce una pérdida de valor por su uso de otros 10.000 euros, que se suma a los 10.000 del año anterior para acumular una amortización de 20.000 euros, que, restada del precio de adquisición, nos da un valor de la excavadora de 50.000 euros. Y así de forma sucesiva. Cada año la excavadora tendrá un valor igual a su precio de adquisición menos la amortización acumulada hasta ese momento. Las inversiones financieras se valoran por su precio de adquisición o por su valor medio en el último trimestre si es menor. Por ejemplo, si la empresa adquiere un paquete de acciones en bolsa por valor de 50.000 euros, estas figurarán en la contabilidad por ese valor, salvo que su cotización se reduzca, en cuyo caso se contabilizarán por su valor medio en el último trimestre del año. Los derechos de cobro, tales como deudas de los clientes o de otros deudores, se registran por el importe de la deuda, aunque si hay dudas sobre la posibilidad de cobro, tenemos que considerar ya la pérdida y dotar una provisión por ese importe de dudoso cobro. Por su parte, las pérdidas de ejercicios anteriores reducen el valor de los fondos propios de la empresa, es decir, se anotan en el neto patrimonial, pero con signo negativo. Las existencias de mercancías se valoran de acuerdo con alguno de los métodos vistos en su momento, normalmente FIFO o PMP. Así pues, lo que vemos es que, por lo general, la empresa valora sus elementos patrimoniales por el valor de adquisición y corrige ese valor, en algunos casos, por circunstancias del mercado o por el propio uso de esos elementos que puede reducir su valor, como es el caso de la amortización. La finalidad de los criterios de valoración es acercar el valor contable de esos elementos patrimoniales a su valor real, de manera que si la empresa se desease deshacer de alguno de esos elementos, supiese en todo momento cuánto dinero podría recibir a cambio.
Ahora que ya sabemos lo que es el patrimonio y cómo se valora, vamos a ponernos con la herramienta que nos dice cuál y cómo es el patrimonio de la empresa, el balance de situación. El balance de situación tiene dos partes, una a la izquierda a la que llamamos activo y otra a la derecha que se llama patrimonio neto más pasivo. El activo recoge los bienes y derechos de la empresa, mientras que el patrimonio neto y el pasivo recogen las obligaciones, sean estas exigibles, como el pasivo, o no exigibles, como el patrimonio neto. Exigible quiere decir que la empresa está obligada a pagar esas obligaciones. No exigible quiere decir que no está obligada a pagar, aunque se supone que la empresa asume una cierta obligación al respecto. Por ejemplo, en el patrimonio neto está el capital social, el dinero aportado por los socios. La empresa no tiene que devolver ese dinero a los socios, no tiene esa obligación. Sin embargo, los socios sí pueden recuperar sus aportaciones a través del cobro de los beneficios, si los hay. Es decir, se trata de una obligación casi podríamos decir que de tipo moral. No sucede lo mismo con un préstamo bancario. La empresa está obligada a devolverlo en los plazos acordados con el banco. Igual que la deuda asumida con un proveedor, la empresa recibe unas mercancías y se obliga a pagarlas en un determinado momento. Estos últimos son ejemplos de pasivos exigibles. Por lo tanto, nos encontramos con que el balance tiene una estructura en dos partes, una que recoge los bienes y derechos, el activo, y otra que recoge las obligaciones, el neto, más el pasivo. Pero ahí no acaba la cosa. Cada una de estas dos partes está, a su vez, formada por otras partes diferentes. Así, en el activo se diferencian dos grandes grupos de bienes y derechos. El llamado activo no corriente, que está formado por aquellos bienes y derechos que duran más de un año en la empresa, y el activo corriente, formado por bienes y derechos que duran menos de un año en la empresa. El activo no corriente se llama así porque no pasa, no corre, permanece, integra aquellos bienes y derechos, podríamos decir, de largo plazo. Son elementos patrimoniales que duran más de un año en la empresa. Por ejemplo, los vehículos, los programas informáticos, las máquinas, los edificios. El activo corriente, por su parte, se llama así porque corre, porque cambia con rapidez. Los elementos patrimoniales que lo integran entran y salen con cierta facilidad. Por ejemplo, las mercancías que están en el almacén entran en el balance cuando son fabricadas, pero salen cuando son vendidas. Se supone que ninguna empresa desea tener las mercancías mucho tiempo en el almacén. Sucede lo mismo con los créditos a clientes y con el efectivo depositado en los bancos. Todos estos elementos se renuevan cada poco tiempo y se utilizan varias veces a lo largo del año. En la parte de la derecha tenemos el patrimonio neto, que recoge obligaciones no exigibles como el capital social, las reservas o los beneficios no distribuidos. A continuación está el pasivo no corriente, es decir, las obligaciones o deudas de largo plazo que permanecen en la empresa durante más de un año. Y finalmente tenemos las deudas de corto plazo o pasivo corriente, que son deudas altamente exigibles ya que la empresa tendrá que hacerles frente antes de un año. Por cierto, que todas estas masas patrimoniales deben ser ordenadas de una determinada manera. El activo se ordena de menos a más liquidez. Es decir, primero se colocan los elementos que es más difícil transformar en dinero y luego aquellos que están más cerca de este. El neto más pasivo se ordena según el grado de exigibilidad de las obligaciones. Primero las no exigibles y luego de menos a más exigibilidad. Vamos a ver cada uno de estos grupos con un poco de detalle. En primer lugar tenemos el activo no corriente. Aquí nos encontramos bienes que duran varios años prestando servicios y cuyo importe la empresa recupera de forma muy lenta. Tenemos el inmovilizado intangible, la propiedad industrial, las aplicaciones informáticas o los programas, los gastos que se realizan en investigación y desarrollo. Todos estos son elementos que tienen en común el no poseer naturaleza física, sino que son derechos de uso en el caso de las aplicaciones informáticas o derechos de aprovechamiento exclusivo en el caso de patentes y propiedad industrial. En segundo lugar tenemos el inmovilizado material, que está compuesto por terrenos, construcciones, maquinaria, mobiliario, equipos informáticos, elementos de transporte. Al contrario que los elementos mencionados anteriormente, estos sí poseen una naturaleza bien tangible.
En tercer lugar tenemos las inversiones inmobiliarias, que son inversiones en terrenos y bienes naturales o construcciones. Se diferencian de las del apartado anterior en que aquí no se destinan a la actividad productiva de la empresa, sino que tienen una finalidad más bien especulativa. Y finalmente tenemos las inversiones financieras a largo plazo, cuando la empresa adquiere, por ejemplo, acciones de otras empresas con la finalidad de mantenerlas durante más de un año en su patrimonio o con la finalidad de ejercer cierto control sobre esa empresa. Por su parte, el activo corriente incluye aquellos elementos patrimoniales que se renuevan con cierta rapidez, lo que hace que duren menos de un año en la empresa, recuperándose su importe de forma más rápida, lo que los hace también más líquidos. Tenemos las existencias, tanto de mercancías como de materias primas, productos en curso, envases, embalajes, todo tipo de existencias. Tenemos los deudores comerciales, que reflejan todos los importes pendientes de cobro por parte de la empresa y que tienen origen en su actividad comercial. Son las deudas pendientes de pago por los clientes. Tenemos también las inversiones financieras a corto plazo, inversiones que se pueden recuperar en un breve plazo de tiempo, como las inversiones en acciones de otras empresas que se hacen con finalidad especulativa, como valores de deuda pública a corto plazo y otras. Y finalmente tenemos el efectivo, que es el dinero que está en las cuentas corrientes que la empresa mantiene en los bancos o en su propia caja. En el otro lado, lo primero que nos encontramos es el patrimonio neto, que recoge los fondos propios de la empresa compuestos por el capital social, que son las cantidades que aportan los socios, las reservas, que son cantidades que aparta la empresa para cubrir ciertas eventualidades, los resultados de ejercicios anteriores, que pueden ser tanto positivos como negativos, y el resultado del ejercicio actual, que pueden ser beneficios o pérdidas. A continuación están las deudas a largo plazo, que reciben la denominación de pasivo no corriente, ya que son pasivos, deudas, que permanecen en la empresa por periodos largos de tiempo. Aquí nos encontramos cosas como las deudas con entidades de crédito, con los bancos, pero a largo plazo. Nos encontramos con efectos, con letras a pagar también a largo plazo, nos encontramos con deudas con proveedores de inmovilizado a largo plazo y nos encontramos con las obligaciones y bonos. No vamos a entrar en las diferencias entre unas y otras, lo que nos basta a este nivel es saber que este es el lugar en el que se recogen todas las deudas de más de un año que tenga la empresa, independientemente de quién sea el acreedor. Finalmente tenemos las deudas a corto plazo, el pasivo corriente, que son aquellas deudas que deben ser devueltas antes de un año. Fundamentalmente se trata de deudas con entidades de crédito, la mayoría por créditos a corto plazo, deudas con proveedores de inmovilizado y efectos a pagar, también todo a corto plazo, y sobre todo las deudas que se mantienen con los acreedores comerciales, los proveedores de todo aquello que la empresa necesita para funcionar y cumplir con sus objetivos. Esta es, por tanto, la estructura del balance. Todos los balances de todas las empresas presentan la misma. Bienes y derechos a la izquierda, ordenados de menor a mayor liquidez, empezando por los activos, que duran mucho en la empresa y cuyo importe es difícil de recuperar, los activos no corrientes, hasta los activos más líquidos que se encuentran en el activo corriente. Y a la derecha empezamos con lo no exigible, el patrimonio neto, para pasar a lo exigible, el pasivo no corriente, cuya devolución preocupa, pero mucho menos que la devolución de las deudas a corto plazo del pasivo corriente, cuya exigibilidad es prácticamente inmediata. Otro hecho curioso respecto al balance es que la suma de todos los activos siempre, repito, siempre es igual a la suma de todos los pasivos y el neto. Esto es lógico, ya que el pasivo nos dice de dónde proceden los recursos de la empresa, mientras que el activo nos dice en qué se utilizan, y obviamente ninguna empresa puede utilizar más recursos que aquellos de los que dispone. Este es el balance de situación desglosado que vamos a utilizar en los ejercicios. En él aparecen los principales conceptos que hemos comentado anteriormente y que podrían aparecernos en un examen de selectivo ABAU, así que es conveniente conocerlos y estar familiarizado con ellos. En el libro de texto tenéis este modelo y podéis practicar hacer balances con los ejercicios del aula virtual y con los de exámenes de selectivo de años anteriores. A continuación vamos a ver unos ejemplos.
Vamos a ver dónde clasificaríamos los siguientes bienes y derechos. Por ejemplo, una deuda de 12.000 euros de un cliente con la empresa. ¿A dónde lo mandaríamos? Bien, pues si es una deuda de un cliente es un derecho de cobro. Si es un derecho va al activo y en este caso es un derecho de corto plazo, es decir, es algo que nos pagarán antes de un año, por lo tanto su lugar es el activo corriente. ¿Qué pasa con una deuda de 2.000 euros con un proveedor? Bien, pues en este caso, si es una deuda con un proveedor, en este caso es dinero que la empresa debe pagar. Las deudas con los proveedores son de corto plazo, por lo tanto, su lugar apropiado es el pasivo corriente. La maquinaria, propiedad de la empresa y que está valorada en 85.000 euros. Bueno, pues la maquinaria dura más de un año en la empresa y como es de su propiedad, por lo tanto es un bien. Por lo tanto, su sitio es el activo no corriente. Una deuda de 40.000 euros con el banco por un préstamo a largo plazo. Bien, si es un préstamo es una obligación, hay que devolver esos 40.000 y si es de largo plazo, su lugar correspondiente es el pasivo no corriente. Mercancía en el almacén por valor de 12.000 euros. Bueno, como ya dijimos, la mercancía entra y sale con frecuencia del almacén. El objetivo es que permanezca poco tiempo en el almacén. Es un bien propiedad de la empresa, por lo tanto, al activo corriente. 8.000 euros en la caja de la empresa. Bien, esto es dinero en efectivo y su lugar correspondiente también es el activo corriente. Una furgoneta de la empresa valorada en 22.000 euros. Bueno, esto es similar a la maquinaria. La furgoneta permanece varios años, es de la empresa, es un bien, por lo tanto, al activo no corriente. El mobiliario de oficina, pues otro tanto de lo mismo, permanece varios años en la empresa, por lo tanto, al activo no corriente también. Un crédito de 25.000 euros a corto plazo con el banco. Bien, un crédito es un dinero que hay que devolver y, por lo tanto, como es a corto plazo, al pasivo corriente. Amortización acumulada del inmovilizado. Bueno, la amortización sabemos que reduce el valor del inmovilizado. Reduce el valor pues, de esa maquinaria, de esa furgoneta, de ese mobiliario, por lo tanto hay que situarlo en el activo no corriente, pero con signo negativo, es decir, resta, disminuye el valor de ese activo no corriente. Las reservas. Bueno, las reservas es un dinero que constituye la empresa para cualquier eventualidad. No tiene que devolvérselo a nadie, es de su propiedad, pero en cierto sentido es una obligación porque están reservadas para una finalidad específica, por lo tanto, al patrimonio neto. Beneficio pendiente de aplicación, al patrimonio neto también, ya que es una cantidad de dinero que la empresa ha ganado a lo largo del ejercicio, aumenta, digamos que, su valor. Acciones de otras empresas valoradas en 5.000 euros como inversión temporal. Bueno, si son acciones de otras empresas, propiedad de la empresa, entonces es un bien. Y como bien que es, tiene que ir en el activo. El hecho de que sea una inversión temporal nos dice que tiene que ir al activo corriente. Vamos con otro ejemplo más. En esta ocasión es un ejercicio de About en el que nos piden realizar el balance de situación. ¿Cómo lo resolveríamos? ¿Cómo haríamos ese balance de situación? Bueno, lo primero que llama la atención es que tenemos datos de 2 años en lugar de uno solo. Tenemos el año 2007 y el año 2008. ¿Podríamos sumar simplemente las cantidades de ambos años y hacer un balance de situación agrupándolos? Bueno, la respuesta es claramente no. No podemos hacer eso. Lo que debemos hacer son 2 balances de situación, uno por año. Pero eso no significa que debamos duplicar el trabajo. Dado que ambos años tienen los mismos bienes y derechos y solamente cambian las cantidades de cada uno, podemos hacer un único balance, pero con 2 columnas para los datos, una columna para cada año. Bien, ahí lo tenemos. Ahí tenemos la estructura de nuestro balance y tenemos cada uno de los 2 años separado. Vamos a empezar por los elementos de transporte.
son 14.000 euros en el año 2007 y 24.000 en el año 2008. Colocamos las cantidades en el lugar correspondiente y listo. Seguimos con el mobiliario, 100.000 y 120.000 euros respectivamente para 2007 y 2008. A continuación vamos con las materias primas, 50.000 euros en 2007, 40.000 para 2008. Le siguen los clientes, que son 50.000 euros y 45.000 respectivamente. Luego tenemos la caja con 51.000 y 30.000 euros. Estas cantidades lo que nos van a dar ya es el total del activo de 265.000 euros para 2007 y 259.000 para 2008. Esta información nos dice algo más, nos dice también que los totales del neto más pasivo de esos años van a ser esas mismas cantidades, con lo cual ya podemos colocarlas en su sitio. Si seguimos completando el balance, tenemos más datos para el pasivo no corriente. Las deudas a largo plazo con bancos son de 70.000 y 80.000 euros para cada año. En el pasivo corriente tenemos los efectos a pagar a corto plazo, 30.000 y 55.000 euros, y también las deudas con proveedores de 25.000 euros en 2007 y 75.000 en 2008. Bien, con esto hemos terminado con la información que nos proporciona el ejercicio. Pero si sumamos estas cantidades, vemos que no nos dan los totales que hemos puesto antes, nos falta dinero. Eso que falta es exactamente el capital social. Es muy habitual que en los ejercicios no nos den este dato y que lo tengamos que calcular restando del total de todas las demás cantidades que sí nos dan del total del pasivo más neto. En este caso, el capital social de 2007 será de 140.000 euros, mientras que el de 2008 será de 49.000 euros. Ahora, si sumamos toda la columna del año 2007, en la parte del patrimonio neto más pasivo, vemos que nos da esos 265.000 euros y lo mismo sucede con el año 2008. Por lo tanto, con esta incorporación del capital social tenemos el balance terminado. En este tipo de ejercicios es importante primero echarle una ojeada a las distintas cuentas que aparecen, es decir, pues caja, mobiliario, clientes, proveedores, y hacerse una idea de cuáles van a ser de activo, cuáles van a ser de pasivo, cuáles son a corto plazo, cuáles son a largo plazo. Y una vez que tengamos esto claro, procedemos a realizar la estructura del balance. Luego lo único que hay que hacer es colocar las cantidades en el sitio correspondiente, sumar y calcular, en caso de que no nos lo proporcionen, el capital social o la partida que no nos hayan dado. Y de momento lo vamos a dejar aquí. Seguiremos en el próximo vídeo con la cuenta de pérdidas y ganancias y hasta entonces espero que os haya gustado el vídeo, que os haya ayudado también con la materia y nos vemos en nada. Hasta entonces, gracias por vuestra atención y a seguir con mucho ánimo. Hasta pronto.